de las Escrituras que ellas hablan de sí mismas, del Señor, de lo que Él es, de lo que Él hace y de las promesas maravillosas que Él tiene para cada uno de nosotros. Para eso la iglesia del Señor se reúne, para eso la iglesia del Señor es convocada, para ser abrazada por el Señor. Y dice su palabra que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que nosotros por medio de la palabra estamos siendo unidos al Señor. Hoy Dios nos va a hablar. Hoy Dios va a desatar principios espirituales que nos van a acompañar en beneficio de nuestra vida espiritual, en beneficio de nuestra vida familiar y en beneficio de nuestra vida congregacional. Es más, con todo lo que el Señor nos está trasladando, con todos esos principios, el Señor levanta una muralla, una cobertura para que nosotros podamos en todo tiempo estar bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y venimos hablando en estos días, desde comienzo de mes, sobre la importancia del sacerdocio en el tiempo final. Yo digo amén. Y sería bueno que sigamos ahondando, que sigamos escudriñando en las Escrituras, porque ellas contienen justamente la bendición para cada uno de nosotros. Que no sea simplemente lo que recibimos, sino que tengamos la nobleza que tuvieron esos hombres de Berea, que cuando escuchaban a los apóstoles iban y verificaban si lo que el Señor había hablado por medio de autoridades, por medio de los apóstoles y por medio de aquellos que trasladaban el mensaje, era verdad. Eso es importantísimo. Y cuando nosotros nos disciplinemos de forma personal en ahondar en las Escrituras, en poder seguir escudriñando, vamos a entender que el Señor va a continuar hablándonos. Porque dice, la promesa del Señor para el pueblo de Israel fue que iban a entrar a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra en donde va a estar el conocimiento doctrinal de lo que el Señor quiere para cada creyente, pero también estará la revelación. Y yo creo en el nombre de Jesús que Él está derramando de su revelación para que esa apertura en el campo espiritual sea en beneficio nuestro. Y le va a acontecer, porque un día yo lo oí con todo mi corazón de parte de la voz del que hoy es mi pastor, y él decía en esa oportunidad, vas a abrir las Escrituras y realmente va a caer la revelación de Dios, porque eso sí que es una impartición. Yo creo en el nombre de Jesús que vengo abriendo campos espirituales para que la iglesia del Señor, para que los hijos, cada vez que abran la Biblia, realmente se encuentren con el Señor. Y que eso que había sido vedado en otro tiempo por la falta de búsqueda genuina, hoy se abra el espectro del entendimiento. Y por ende nuestro corazón sea purificado y por ende nosotros podamos cambiar. Amén. Porque en este camino es una constante transformación. Tengo algunas hojitas que creo que son 222. Tengo 3 hojitas, pero bueno, vengo estudiando bastante sobre este tema y quiero trasladarlo fielmente. Por eso tengo algunos apuntes en crudo por acá, para que nosotros podamos recibir todo lo que se desprende del sacerdocio. Y en esta mañana, y luego para los que lo escuchen en otro horario, para los hermanos, para las familias, los amigos que puedan oír y ver el mensaje, el título es Vestiduras sacerdotales. Ah, qué lindo, eso es impresionante. El Señor nos ha provisto de vestiduras. ¿Cuántos saben eso? Es más, nos ha solicitado que nosotros cambiemos nuestras vestiduras, porque el hombre viejo tiene una vestidura, que si nosotros no aprendemos a despojarnos de esas vestiduras y ponernos los vestidos según Dios, difícilmente podamos percibir lo de Dios, porque lo que nos cubre justamente es algo ajeno a lo de Dios. Entonces miren qué necesario que es aún en esta mañana
ponernos las vestiduras que el Señor nos ha provisto. Vestiduras que solamente puede proveer el Padre. Que aun cuando ese hombre se alejó por decisión propia de la casa, dice que cuando volvió, ahí había unas vestiduras. O sea que esas vestiduras sirven simplemente para aquellos que están en la casa y recibiendo todo lo que hay en la casa, porque en la casa hay abundancia de pan. Entonces dice que ese padre tenía vestiduras para ese hijo y esas vestiduras necesitaban ser utilizadas en el lugar correcto. Venimos hablando de un sacerdocio como una escogencia, un sacerdocio como algo que el Señor determinó como un cuidado, algo que Él mismo puede dar, porque es su esencia. La Biblia menciona en el libro de Génesis, y no me voy a detener en eso porque lo vamos a hablar más adelante, sobre un sacerdocio eterno, sobre un sacerdocio según el orden de Melquisedec, así dice la Escritura, y que solamente lo pudieron mirar, solamente se le reveló a Abraham, a David y a Pablo. Al salmista, aquel que iba a ser una figura justamente de lo que representaba en esa época como un Cristo, como alguien que representaba la adoración. Se le presentó también a Abraham, allí en el Génesis, en el capítulo 14, en donde necesitaba enfrentarse a otro campo, a otro nivel, a otro lugar en cuanto a su fe. Entonces se presenta este Melquisedec, que es el Señor Jesús. Y no es poca cosa, dice que le da pan y vino. Le da un alimento que lo iba a fortalecer para poder estar en otro nivel, en otro campo. Y como Él es sacerdote, y es un sacerdocio real, sus vestiduras son reales. Y dice que ahí le reveló lo que significaba la ofrenda y en mayor medida el diezmo, porque dice que cuando Él recibió al Señor, Él dice que le dio los diezmos de todo lo que poseía. Entonces el diezmo es una revelación. Qué maravilloso cuando el Señor se revela de esa manera y nosotros podemos tener una comunión íntegra con Dios. No es mandato de hombres, es una revelación del Señor, que en definitiva es un mandato del Señor, que nosotros hacemos bien en llevar adelante cada uno de los mandatos, pero insisto, esto es por revelación, por eso la Escritura dice que no sea con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Y cuando la revelación vino a nuestro corazón, nosotros lo que hacemos, lo hacemos con alegría. Amén. Y dice que después también se le revela a Pablo, porque él escribe en la carta a los hebreos sobre lo que significaba el sacerdocio de Melquisedec. Y por medio de él, siendo el fundador de la arquitectura, de los planos que tenía la iglesia, a nosotros se nos revela ese sacerdocio eterno. Un sacerdocio que necesita sí o sí de vestiduras. Qué hermoso, porque la vestidura representa la cobertura del Señor. La cobertura del Señor que va acompañando durante toda la Escritura para que nosotros podamos entender los beneficios que se desprenden de las verdaderas coberturas. Y el Señor es fiel y es verdadero. Así dice Él de sí mismo. Entonces sus vestiduras realmente son fieles y son totalmente necesarias para la iglesia. Dice Primera de Pedro, y vamos a introducirnos en el tema, en el capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Por quién fuimos adquiridos? Por Dios. Qué lindo eso. Fuimos adquiridos por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El sacerdocio del Señor nos apertura un entendimiento para que nosotros comprendamos que ya no estamos desnudos, porque la desnudez trae vergüenza.
Y las vestiduras traen integridad y seguridad, y eso es lo que hace el Señor por medio de las vestiduras. Pero esas vestiduras fueron concedidas para un pueblo especial. Nosotros somos el pueblo especial de Dios, y alguien se tiene que gozar por eso. Estábamos destituidos, no éramos merecedores, estábamos ajenos a los pactos, estábamos sin Dios, dice la Escritura. Pero por medio de Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, nosotros ahora le pertenecemos a Dios. Ese fue el deseo. Y hago un breve resumen nuevamente. Entre todos los pueblos de la tierra, el Señor eligió un pueblo, a Israel. Y por medio de Israel Él iba a trasladar los principios espirituales para todo el mundo. Todos aquellos que necesitaban y querían a Dios tenían que acercarse, pero había una manera de llevar adelante, y si podemos decirle, lo de Dios. No se puede llevar de cualquier forma, porque se tiene que llevar de manera espiritual. Entonces el Señor trabajó con un pueblo especial. Dentro de ese pueblo, que la distribuyó ¿en cuántas tribus? En 12, porque 12 es gobierno. El número 12 en gematría bíblica habla de gobierno. Un gobierno de parte del Señor. Por eso luego Él dispone para el inicio de la iglesia, ¿a cuántos apóstoles? A 12, porque iban a ejercer un gobierno. Iba a haber una iniciativa, no que se terminaron con ello, porque sigue la función apostólica, porque el Señor instituyó. Luego de haber llamado a ellos, dice que Él instituyó ministerios. Y dentro de los ministerios y ministros también están los apóstoles que siguen en vigencia. Ellos aperturaron un camino, pero al día de hoy nosotros somos beneficiados con los principios y los hombres de Dios verdaderos, apóstoles del Señor, que trasladan las verdades espirituales como un regalo para la iglesia, de la misma forma que lo hicieron esos hombres. Ahora bien, dice la Escritura que de esas 12 tribus eligió a una para llevar el ordenamiento sacerdotal. ¿Cuántos saben eso? Esa fue la tribu de Leví, una tribu sacerdotal y una tribu apartada por el Señor simplemente para ministrar al Señor. Ellos no iban a tener que trabajar, a ver cómo lo explicamos, porque sí trabajaban. Usted conoce como en el orden secular, no tenían trabajos triviales, ellos trabajaban en tener que atender a los hermanos, en tener que guiarlos conforme el Señor. Bueno, en fin, un montón de tareas que para llevarlo adelante necesitaban estar cuidados. Por eso el Señor, usted va a ver en las Escrituras, y trato de simplificarlo porque el tema es bastante extenso y complejo, pero voy a tratar de resumirlo y de llevarlo hasta la orilla para que todo lo podamos entender. El Señor designó para el pueblo de Israel que todas las demás tribus iban a trabajar e iban a proveer a esa tribu para que ellos puedan dedicarse completamente al Señor y poder trasladar fielmente. Fue una ordenanza del Señor para que pueda hacerse todo decentemente y en orden. Eso es extraordinario, que nosotros podamos tener la cabeza liberada para poder ministrar al Señor. Eso es importantísimo, esos son principios que la Escritura manda. Pero no solo era eso, sino que había una distinción en esa tribu. Ellos tenían justamente vestiduras distintas, diferentes, para que se pueda identificar, para que el Señor los pueda ver, pero también para que el pueblo los pueda ver. No era un compromiso solamente delante del Señor, ese era el compromiso primero, como lo tenemos nosotros hoy. Dice que tenemos que ser ejemplos para Dios y para los hombres. No dijeron para los hombres. Anímese. No, pero yo no soy ejemplo. Bueno, cambie. Y la bendición va a caer sobre su vida. No resista al Espíritu, así dice la Escritura, no lo resista. Si usted resiste la palabra, está resistiendo al Espíritu, porque dice el Señor que mis palabras son espíritu y son vida.
Entonces, de este lugar nosotros tenemos que ir atesorando la Escritura y bregando porque eso se pueda llevar adelante primeramente en nosotros. Entonces había una distinción. El Señor dio vestiduras sacerdotales para que esos sacerdotes puedan ministrar al Señor. Y había sacerdotes y había un sumo sacerdote. Nuevamente, entre los sacerdotes había alguien que el Señor llamaba como alguien mayor, alguien que iba a llevar adelante lo concerniente al Señor en plenitud en el lugar santísimo. Amén. Y tenía que entrar no solo con las vestiduras correspondientes, sino con un corazón realmente en agrado delante del Señor. Porque la Biblia dice que si no entraba correctamente al lugar santísimo, ¿qué pasaba? Moría, de forma literal, a tal punto que se los ataba al momento de entrar por si moría, se lo pueda sacar, porque no se podía cruzar. Ahora, esas leyes que fueron para un tiempo cronos, para una formación de un lenguaje y de una vida sacerdotal y de un proceder, cambiaron. Entraron en un tiempo que es el tiempo kairos del Señor, el tiempo de Dios, donde se hace un traslado, pero donde quedan vigentes principios espirituales que acompañan al pueblo de Dios. Entonces dice que ya no había un sumo sacerdote que podía equivocarse, que podía ser imperfecto. No se podían cumplir, por eso se necesitó un sacerdote mayor, pero también un sacerdocio mayor. Y ese es nuestro Señor, que no puede venir de un orden natural ni terrenal. Él no desciende de la tribu de Leví. Él viene de un sacerdocio según un orden que es mayor, un orden que es eterno, un orden que no puede estar bajo una estructura, pero que sí maneja principios espirituales que acompañan a su pueblo constantemente. Y en este caso, a nosotros como Iglesia de Cristo, también hubo un cambio en el orden sacerdotal. Dice que nosotros entramos a un pacto mejor y un pacto mayor, donde hay abundante gracia, donde no prevalece la justicia, no que no exista, sino que la misericordia es mayor. ¿Escucharon bien? No que la justicia no exista, porque Dios es un Dios justo, pero en donde la misericordia, de tal forma que nosotros no teniendo posibilidad, el Señor por medio del sacrificio, por medio de cruzar el velo, por medio de Él entregarse como un cordero para expiación de los pecados, para el perdón, para la liberación, para el rociamiento, nosotros hoy, por medio de ese sacrificio, formamos parte del real sacerdocio. Esa es la iglesia, donde somos sacerdotes, porque dice, ustedes ahora son un pueblo escogido, un sacerdocio, pero tenemos a un sumo sacerdote que establece principios y que de la misma forma que dio vestiduras en aquel tiempo, hoy también ofrece vestiduras. De la misma forma que esas vestiduras tenían beneficios y cada una de las partes de ese vestido, en definitiva, hablaban y preparaban al pueblo para conocer al Señor y para entender por qué Él es el sumo sacerdote. De la misma manera nosotros hoy, por medio de esos principios, vamos a conocer la implicancia de esas vestiduras y el porqué de cómo nosotros llevarlas en honra, porque son vestiduras santas, porque no tiene que ver con lo que nosotros hoy tenemos puesto, sino que tiene que ver con una vestidura espiritual que el Señor nos concedió. Porque en esa época esas vestiduras eran vestiduras espirituales, no las podía utilizar cualquiera. Entonces miren la importancia de nosotros poder entender
El libro de Éxodo, en el capítulo 28, completo, habla sobre la orden en cuanto a las vestiduras sacerdotales. Describe cómo el Señor ordenó que había una tribu, que había un grupo de hermanos designados para ministrar al Señor. Insisto, siempre acontecerá de esa forma. Todos los que hemos aceptado al Señor entramos en un campo sacerdotal. Insisto, ustedes son reyes y sacerdotes. Después entendemos que el Señor es el sumo sacerdote. Pero también entendemos que nosotros, bueno, eso lo hemos hablado y lo vamos a continuar hablando en nuestros miércoles de familia. Nosotros ejercemos un sacerdocio como padres, formando sacerdotes. Pero también en la iglesia, por ejemplo, uno de mis roles o funciones es ser un sacerdote. Obviamente usted no me va a ver con la túnica negra y el, no sé cómo se llama, porque es una función que tiene una implicancia conforme las vestiduras que se nos fueron concedidas. Ahora bien, tenemos que entender los principios espirituales. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que les aconteció a los antiguos es figura y sombra para nosotros. Obviamente que no vamos a venir vestidos como ahora voy a describir que se vestía un sacerdote y un sumo sacerdote. Pero sí, cada uno de los elementos y de las partes de su vestido tiene una implicancia hoy para nosotros. Y de eso quiero desarrollar un poquito. Miren, los materiales con los que se llevaban adelante eran 5. 5 materiales. Hemos aprendido, entre otras cosas, que el 5 es gracia, es la gracia de Dios. Que 5 son los ministerios que el Señor concedió, como elementos para que nosotros podamos ser formados como iglesia, levantados y crecer, y dice ser perfeccionados por medio de los ministerios que Él levantó. El libro de Éxodo en el capítulo 28 nos describe justamente las vestiduras sacerdotales. Estas fueron hechas para darle gloria y esplendor al sumo sacerdote. Entonces las vestiduras que se nos conceden a nosotros, que se nos concedió, es para darle gloria ¿a quién? Al Señor. Gloria y esplendor a lo que nosotros llevamos encima, que fue trasladado y fue depositado y nos los dio Dios por medio de Jesucristo, es justamente para que también nosotros demos gloria y esplendor. Yo veo comúnmente que en diferentes instituciones se utilizan diferentes vestiduras. De hecho, se habla en un orden conceptual que cuando alguien está en una posición de autoridad hay que respetar la investidura que lleva, que no necesariamente se respeta porque tiene un uniforme X. Eso lo identifica. Pero la realidad es que nosotros aprendemos a respetar la investidura conforme lo que traslada el que lleva esa investidura. Entonces, eso es lo importante. Y muchos lo llevan con mucha honra, por ejemplo, en el ejército, las diferentes fuerzas. Lo llevan con honra esa investidura, porque entienden la función que cumplen y lo hacen en honra. Muchos por estudiar o trabajar, estudiar en algún tipo de universidad prestigiosa o trabajar en alguna empresa prestigiosa, se le da un uniforme y entonces se lleva con honra porque yo no trabajo en cualquier lado. Miren dónde estudio, miren dónde me preparé. De hecho, los títulos hablan de una vestidura que nos tocó llevar. Ahora, ¿cuánto más la iglesia de Cristo tiene que representar esas vestiduras celestiales que fueron concedidas por el Señor para darle gloria y esplendor al sumo sacerdote? Nosotros somos sacerdotes de Cristo, pero tenemos un sumo sacerdote que nos ha dado entrada al lugar santísimo.
alguien que es perfecto, que primeramente vino como cordero, porque Él cumple todas las funciones y los atributos. Ante el sumo sacerdote tenía que llevar un animal sin manchas, un animal perfecto, en propiciación y en perdón, para cubrir a todos aquellos que tenían una necesidad. Hoy Jesucristo ha cumplido perfectamente ese sacrificio del cual nosotros hemos sido beneficiados con el perdón de pecados y con la vida eterna. A Él nosotros seguimos. Él es nuestro sumo sacerdote. Pero Él traslada esas verdades y esos principios para que nosotros, en los diferentes órdenes y facetas que nos toque llevar adelante una función sacerdotal, la llevemos correctamente. Dice la Escritura que eran 5 los materiales con los que se debería confeccionar las vestiduras. Oro, número 1. Eso es figura de la divinidad del Señor. Por eso dice que nosotros somos un real sacerdocio. No somos un sacerdocio común ni trivial. El Señor nos ha concedido ser un sacerdocio real. Somos de la realeza. Yo digo amén. Somos un pueblo adquirido, consagrado, santo. Entonces, tamaña vestidura, tamaña identificación no podía llevarse adelante con materiales comunes. Por eso dice que estaba confeccionado en oro. Tela azul. Eso es figura del origen celestial de Jesucristo. Nosotros vamos a tener vestiduras de lino fino. ¿Vio alguna vez la flor de lino? Lo hemos estudiado en algún momento. Nosotros, de tener vestiduras blancas, vamos a tener luego vestiduras celestes. Se nos concede vestiduras celestiales conforme el Apocalipsis. Se nos dio unas vestiduras para que sean emblanquecidos nuestros vestidos, en primera instancia. No por obras, esa es una salvación, un vestido que concede el Señor. Pero ahora nosotros, conforme a nuestra fe, llevamos adelante obras que identifican la vestidura que llevamos y la vestidura con las que se nos va a identificar y las vestiduras con las que nos vamos a tener que presentar en las bodas del Cordero, que tienen que ser vestiduras de lino fino. Acá dice que era una tela azul. Dice que también estaba confeccionada con púrpura. Esto es lo que venimos hablando, la realeza. Es un color, el color púrpura es un color rojo. Es un color que identifica realeza. Y el Señor es rey. Luego dice que estaba compuesto con carmesí, que también lleva un rojo distinto, pero aquí ya representa la sangre derramada del Señor por cada uno de nosotros. Ahí se unen el púrpura y el carmesí, la realeza, el rojo, un rey que por medio de las vestiduras que Él concede, por medio de ese sacrificio, nosotros dice que tenemos que cubrirnos con la sangre del Señor. Entonces esa sangre también es un vestido porque cubre. Todo lo que viene de parte del Señor para cubrirnos oficia de vestidura. Amén. Y dice que también estaba confeccionada de lino blanco. Y el lino habla que las acciones que nosotros llevamos por medio de la fe, el Señor las toma como justas. De esa vestidura nosotros nos estamos vistiendo, valga la redundancia. Vestidos según Dios, para una identificación. Por eso no es poca cosa que nosotros podamos darle el valor que realmente tienen las vestiduras sacerdotales, las vestiduras que el Señor nos concede, porque dice que Él va a venir a buscar una iglesia, no va a venir a buscar congregaciones, Él va a venir a buscar a su iglesia, una iglesia con vestiduras blancas, resplandecientes, sin manchas, sin arrugas. Por eso la importancia de permanecer en el proceso de perfeccionamiento. Amén. O sea que va a haber una escogencia nuevamente. No va a venir a buscar
a todas las congregaciones o a todo lo que se llama iglesia o a todos los que llevan adelante actividades o a todos los que tengan un cartel afuera que diga iglesia. Él va a venir a buscar a su iglesia y la va a identificar, como dice el Apocalipsis en el 19, 7 y 8, conforme las vestiduras de lino que le fueron concedidas para llevar adelante un sacerdocio con acciones justas. Amén. Eso es motivo de honra, porque tenemos con qué vestirnos y tenemos a alguien a quien seguir y alguien que nos va a dar las directivas claras de cómo nosotros llevar adelante ese sacerdocio y cómo llevar adelante las vestiduras sacerdotales. Vamos a ir entonces al libro de Éxodo, capítulo 28, y vamos a ir tocando, léalo, porque hace una descripción muy clara de cómo el Señor pidió que sean las vestiduras. Yo voy a ir tocando pasajes referentes a cada una de las partes de ese vestido y lo que representa. Y le ruego al Señor nos ministre y nos vayamos llenos del Espíritu Santo, porque la palabra tiene esa virtud. Amén. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice el verso 1, y el título que le pusieron ahí en esta versión es las vestiduras sacerdotales, porque justamente hablan de ellas. Dice: entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón y con él sus hijos. ¿A quién le estaba dando la orden? A Moisés, para levantar un orden sacerdotal. Elegirás de entre los hijos de Israel. O sea, son todos hijos, somos todos hijos. Pero hay una escogencia de parte del Señor para el sacerdocio. Tu hermano Aarón y con él sus hijos para que sirvan como sacerdotes. Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para la gloria y para su hermosura. Y hablarás a todos los hábiles artífices a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo a fin de que me sirva como sacerdote. Miren la escogencia del Señor, que dispuso sacarlo de un lugar y ponerlo en un lugar de privilegio, porque el sacerdocio es un lugar de privilegio. Pero ese sacerdote tiene que tener una identificación, y la identificación y la identidad son sus vestiduras. Y las vestiduras son provistas por el Señor, pero también son confeccionadas por hombres sabios, por artífices, por hombres llenos del Espíritu Santo, que no solo van a confeccionar las vestiduras, sino que van a respetar las vestiduras que el Señor mismo concedió. Y eso nos atañe a todos, porque necesitamos identificar. Porque si necesitamos identificar al Señor como sumo sacerdote, si necesitamos identificar a los sacerdotes del tiempo del fin que trasladan la verdad del Señor conforme la palabra, eso también nos tiene que hacer identificar nuestro rol como sacerdotes. Vuelvo a la carga, fuimos sacados del mundo, mis amados. Fuimos sacados de un reino de tinieblas para ejercer un sacerdocio, una escogencia de la cual tenemos vestidos. Dice que ese vestido estaba compuesto por el pectoral. Vamos al verso 15 del capítulo 28 para poner y sentar base y lo que significa. Dice: y harás el pectoral del juicio, porque también se llamaba de esa forma. Habrá obra de hábil artífice nuevamente, no lo podía confeccionar cualquiera. No podía tener una identificación, tenía que ser simplemente aquel que había sido designado por el Señor. No podía ser alguien indocto, tenía que ser un conocedor en lo que llevaba adelante.
Y no quiero pasar por alto de que hubo una escogencia en Aarón para servirle al Señor, para gloria del Señor. El sacerdocio de Cristo ha sido llamado de tinieblas a su luz para servirle al Señor, para servirle al Señor. Entonces, la vestidura nos va a proveer esa capacidad en lo espiritual para identificar de quién somos y a quién le servimos. Eso viene nuevamente a decir Pablo: yo sé en quién he creído, pero también sé a quién sirvo, dice. Él tenía muy en claro cuál era su investidura. La investidura y las vestiduras sacerdotales, que son sagradas y son consagratorias, nos hacen posicionarnos, nos definen. Y como las llevamos encima, eso nos da a entender que hay una responsabilidad y un compromiso para Dios y para los hombres, para Dios y para mi comunión con Él, para Dios y para con mi familia, para Dios y para con mis hijos. Porque acá también habla de familia, pero no me voy a detener en eso, porque dice a Aarón y a sus hijos, a toda su descendencia, y finaliza el capítulo diciendo que esto iba a ser un pacto perpetuo. O sea que los principios espirituales que trasladó el Señor para el sacerdocio son eternos. ¿Por qué? Porque en definitiva proceden de Él, y Él es un sacerdocio eterno. Él es un sumo sacerdote eterno y Él es el que plasma los principios espirituales. Lo harás como la obra del efod, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido lo harás. Ahí está mencionando los cinco materiales que utilizó para esa obra. Y habla del pectoral, que también es llamado pectoral del juicio, y que también fue construido con los 5 materiales. En líneas generales se utilizaron los 5 materiales, pero el pectoral, juntamente con el efod, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito, ese pectoral sería buenísimo. Nosotros por una cuestión de tiempo, sinceramente, pero usted entra ahí a cualquier lugar donde mira las imágenes del sumo sacerdote en el pueblo de Israel, y lo va a llevar, eso es fiel, eso no va a ser trastocado. Donde ingrese realmente se lo va a mostrar como realmente es. Las figuras y cómo se representaba, seguramente alguna vez lo vio en imágenes, como para poder añadirle de una forma más ilustrativa. Pero yo en esta mañana quiero trasladar lo espiritual que esa vestidura contiene. Era de juicio, miren, me llamó la atención esa palabra, porque continuamente nos hace a nosotros autoexaminarnos por medio del Espíritu Santo. Entender que lo que llevamos un día será motivo de juicio delante del Señor, porque Él nos va a juzgar. Nosotros un día estaremos delante de un tribunal, delante del Bimá, dice la Escritura, el tribunal de Cristo, donde irán todos los creyentes. Y dice que ahí se van a juzgar las obras buenas y las obras malas. O sea que hay creyente con obras malas. Pero va a haber una identificación, porque en ese tribunal se va a definir quiénes son los que van a las bodas y quiénes son los que regresan, para que esas vestiduras continúen siendo emblanquecidas, pero ya de otra forma, ya bajo otro orden, no bajo un orden sacerdotal, porque dice que el tiempo de tribulación será el tiempo más terrible que habrá, que se vivió. Así dice la Escritura, no estoy asustando a nadie. No es el fin es que nosotros limpiemos nuestras vestiduras hoy para que el Señor las reconozca y que nosotros podamos, por medio de esa gracia, alcanzar misericordia y ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Amén. Luego continúa diciendo que sobre los hombros tenía 2 piedras preciosas debajo del efod, y que
no solo estaba con esas 5 materiales, sino que tenía sobre el pectoral 12 piedras, que lo hemos hablado hace unos instantes, que representan a las tribus, representa a todo el pueblo. Porque si las tribus representan a cada pueblo, todos formaban parte del pueblo de Dios. Simplemente por orden se las identificaba porque cada una tenía una función. Pero no puso simplemente en el pectoral a la tribu sacerdotal, sino que ese sumo sacerdote tenía un cuidado especial sobre todo el pueblo de Dios. En el pecho, eso identifica. Miren, el sumo sacerdote lo utilizaba únicamente en el pecho, lo que claramente nos habla del cuidado y del amor del Señor. Porque cuando nosotros tenemos la posibilidad de estar en el pecho del Señor, alguien que llegó a un nivel de amor altísimo fue el apóstol Juan. De hecho, su inicio dice que fue como los hijos del trueno, así lo identifica la Escritura. Tipos revirados, rudos, que querían la muerte de los hermanos si no llevaban adelante la obra de Jesucristo. Sin embargo, ese hombre que tuvo un inicio de una forma, termina escribiendo cartas de amor, porque las cartas de Juan son cartas de amor. Y ese Juan dice que se recostó en el pectoral del Señor. O sea que cuando nosotros llegamos a un nivel de amor, queremos estar cerquita del Señor, cerquita de su corazón, porque ese es el cuidado, porque en ese lugar el Señor nos quiere. Miren lo que representa el pectoral de lo que llevaba el sumo sacerdote, pero también dice que estaban no solo la representación, sino que estaban los nombres, porque Él nos conoce por nombre. Yo te puse nombre, dice el Señor por medio del profeta Isaías, mío eres tú. Yo di naciones. Eso dice escogencia, yo di naciones, yo no lo comprendía, yo simplemente le creía. Yo lo hablaba como una obra magnífica, decir, claro, el Señor se mueve en un mundo donde Él está exclusivamente pensando en mí y mueve lo que tenga que mover para escogerme y para mirarme. Pero conforme las vestiduras sacerdotales entendí que había muchos pueblos y que Él me escogió para que sea su pueblo. Por eso dice que di a Seba por ti, a Etiopía, corrí montes para acercarte a mí. Mío eres tú, yo te redimí, dice el Señor. Los nombres, porque Él nos conoce por nombre, eso habla del cuidado, del especial cuidado del Señor. No estamos como a la deriva, el orden sacerdotal tiene nombre y es conocido por el Señor y está en sus vestiduras. Aquel que realmente lleva en honra las vestiduras del Señor. Y cuando digo en honra, no digo que no nos vamos a equivocar, no digo que no vamos a pecar, lo que digo es que entiende lo que lleva adelante. Y el Señor nos dice, sacate las vestiduras. El Señor dice, purificalas. El Señor dice, lavalas. El Señor dice, planchalas. El Señor dice, quitale las manchas. Y eso solamente se puede hacer con el agua de la palabra. No nos saca las vestiduras, Él nos concede vestiduras. Y nosotros tenemos que representarlas fielmente. Nos habla de la intercesión, porque dice que los nombres no solo estaban en el pectoral, sino que estaban en los cintillos que tenían sobre los hombros para sostener el pectoral, con los nombres, 6 de un lado, 6 del otro. Todo el pueblo representado en ese lugar, los nombres. ¿Para qué? Porque el Señor, dice la Escritura, que está sentado en lugares celestiales, donde se entra con vestiduras celestiales, intercediendo por nosotros. El sumo sacerdote intercede y nosotros como sacerdotes también tenemos la capacidad de interceder. Las vestiduras nos proveen una intercesión, una cobertura por medio de ese abrazo del Señor de forma continua, porque es la tarea del sumo sacerdote. Porque la intercesión tiene que ver con cargar en los hombros
a aquel que está necesitado en alguna faceta de su vida. Miren qué interesante. Seguimos. ¿Qué más tenía el pectoral? En él estaban las dos piedras. Alguna vez lo habrán escuchado, el Urim y el Tumim, que significan, conforme Éxodo 28:30, luces y perfecciones. Eso también lo vamos a desarrollar un poco más en el transcurso de los días. Estaban dentro, se le dejaba un bolsillo, si podríamos llamarla, donde cada vez que el pueblo necesitaba decidir alguna cuestión trascendental, iban al sumo sacerdote. O sea que cada vez que tenemos que tomar una decisión trascendental, ¿a quién tenemos que ir? Al sumo sacerdote. En su defecto, en quien propicia como sumo sacerdote en el lugar que el Señor le concedió como casa espiritual, como tabernáculo, porque en los tabernáculos ofician los sacerdotes. Es bueno cuando usted puede venir y pedir consejo, en este caso, delante del sacerdote. Amén. No le gustó mucho, pero bueno, así dice la Biblia, porque es en beneficio suyo. Esas piedras representaban el consejo, se le consultaba, representan al Espíritu Santo, que tiene la verdad, porque Él dice que nos va a conducir siempre a toda verdad. Entonces, ¿quién tenía la potestad de poder oficiar ante una decisión trascendental? El sumo sacerdote, conforme el Espíritu Santo le dictase. Miren qué interesante eso. Pero también dicen que estas piedras eran utilizadas para consultar otros asuntos. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros somos del Señor y la guianza del Espíritu está siempre en las pequeñas cosas, pero también en las grandes cosas. No nos creamos que porque sean pequeñas no necesitamos consultar al Señor, porque muchas veces esas pequeñas cosas que no están decididas de forma correcta abren un campo muy pero muy difíciles y consecuencias muy pero muy graves para nuestra vida espiritual. Amén. Dice que también tenía un efod, así se llama, el efod, dentro de lo que oficiaba las vestiduras. Y esto lo vamos a encontrar en Deuteronomio en el capítulo 28, versículo 6. En algunos versículos no me voy a detener, pero por eso les dije que el capítulo completo identifica las vestiduras. Harán también el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y lino fino torcido, obra de hábil artífice. Llevaba un efod. ¿Qué representa esto? Si bien fue entretejido con los 5 materiales, los hilos de oro con los que se entretejen, si dijimos que el oro también representa la divinidad y la realeza, justamente nos habla que en esa posición tan sublime del Señor como Rey, como una realeza, porque la Escritura dice en Filipenses que Él, teniendo una vestidura de gloria, así dice la Escritura, se despojó y se puso una vestidura de siervo para poder ir a la cruz. O sea que solamente, como se nos ministraba en la apertura del día miércoles, que cada uno tiene que cargar su cruz y seguirla, para eso también necesitamos una vestidura. Porque no podemos llevar, es difícil de forma carnal cargar la cruz y seguirla, porque si no, no. Por eso muchas veces no se puede cargar, porque usted la quiere cargar de forma natural. Y solamente se puede cargar de forma espiritual con un manto de siervo. Dice que él no tuvo en poco dejar eso por nosotros. Miren la grandeza en este juego de palabras. Él dice que no titubeó en dejar ese manto de gloria, un manto de rey, para ponerse un manto de siervo. Por eso el Señor dice que lo exaltó hasta lo
sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, como sumo sacerdote. Entonces las vestiduras sacerdotales tienen una implicancia muy pero muy fuerte. Estaban entretejidos de oro. Esto nos habla de la sencillez de Jesucristo porque se relacionó con todos aquellos que se le acercaban a Él para darle salvación. Para eso vino. Hubo un despojo con un objetivo. Entonces significa que muchas veces nosotros vamos a tener que tener en nuestro vestuario, por decirlo de alguna forma, y entiéndase, las vestiduras correctas para cada una de las cosas que llevamos adelante. Amén. Que son concedidas por el Señor. Por eso, un día oficiará como un sacerdote simplemente de su casa, que no es poca cosa. Digo simplemente no porque sea poco, es una tarea muy importante, sino que muchas veces le tocará no descuidar eso, pero también ser un sacerdote para otros, por los que tiene que orar, por los que tiene que estar pendientes. Mañana el Señor lo llamará a un sacerdocio mayor conforme los ministerios primarios. Que el Señor le conceda eso a la iglesia. Entonces ya tendrá que ser un sacerdote también para la iglesia, sin dejar de ser sacerdote para su familia, ni para sus hijos, ni para todo lo que el Señor le concedió. Entonces tendrá que haber despojos para ganar a otros, porque eso es lo que el Señor hace continuamente. Las vestiduras sacerdotales realmente tienen una profundidad para nosotros como iglesia y como principios que no pueden ser relegados y que los tenemos que conocer para que no sean simplemente datos históricos, porque el canon bíblico, lo que el Señor determinó como una verdad delegada por Él por medio del Espíritu Santo, la Biblia también lo tiene como datos históricos, pero también dentro de lo que el Señor determina en cuanto a los principios espirituales siguen vigentes. Y eso es lo que también tenemos que aprender a identificar para no ser engañados. Amén. Por eso no necesariamente nosotros tenemos que venir acá. Después vea, seguramente alguna vez lo vio, o si tiene la oportunidad, es muy rico que usted pueda ver cómo se vestían los sacerdotes. No por eso nosotros nos vamos a venir vestidos así, porque dice que eso fue imperfecto. Porque si eso hubiese sido perfecto, ¿para qué el Señor iba a tomar un lugar como sumo sacerdote? Era para establecer un orden. Amén. Él es mayor y Él es mejor. Dice que también había una túnica. Éxodo 28, 31. Harás asimismo el manto del efod, todo de tela azul. Debajo del efod, todo con una. Cuando dice todo, habla de una sola pieza y que es azul. Esa túnica nos habla de unidad. Todos somos sacerdotes, pero necesitamos estar unidos como cuerpo de Cristo. ¿Oyeron bien? Como cuerpo de Cristo. Cuando es unido habla de uno. Mi Padre y yo uno somos. Si lo miramos matemáticamente vemos que es dos. Pero si lo vemos espiritualmente, Él dice que sean uno. Después Él traslada y dice, ustedes sean uno como mi Padre y yo somos uno. Entonces esa pieza que era toda de una misma forma, hablando de la túnica específicamente, habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Para que donde hay unidad en el cuerpo de Cristo, nosotros podemos seguir a la cabeza, que es el sumo sacerdote. Somos el cuerpo, Él es la cabeza. Y tenemos que estar unidos. Y lo que nos une es el Señor como sumo sacerdote. No podemos ser uno como el Señor y el Padre son uno si no llevamos la línea sacerdotal como la identifica el Señor. ¿Por qué?
porque nosotros tenemos que llegar al Padre. Y dice el Señor, nadie llega al Padre si no es por mí, porque Él es el camino, Él es el puente para que nosotros lleguemos al Padre. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Entonces, para que nosotros seamos uno, de la misma manera, tenemos que oficiar un sacerdocio, tenemos que ser puentes. Y los puentes lo que hacen es unir caminos. Esa es la principal función de un puente. Amén. Qué lindo que es eso. ¿Qué más tiene? La túnica, también tenía una túnica un poquito más específica, que estaba bordado y que también tenía calzoncillos. Todo estaba hecho con lino. A ver, vamos a leer el verso 39. ¿Qué nos dice con respecto a esto? Tejerás a cuadros la túnica de lino fino y harás una tiara de lino fino, harás también un cinturón, obra de tejedor. O sea que acá ya hay algo más, que es el cinto. Pero antes está la túnica, y esta túnica estaba bordada e incluía los calzoncillos. Continuamos leyendo. Para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cinturones y les harás mitras para gloria y hermosura, y vestirás con ellos a Aarón y a sus hijos, y los ungirás y ordenarás y consagrarás para que sirvan como sacerdotes. Les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, llegarán desde los lomos hasta los muslos, y los llevarán puestos Aarón y sus hijos cuando entren en la tienda de reunión y cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Será estatuto perpetuo para él y su descendencia después de él. Túnica bordada, calzoncillos y cinto. Todo estaba cubierto. Vayamos por la túnica bordada. El lino fino ya hemos hablado lo que representa. Dice que los calzoncillos se ceñían conforme la Escritura desde los lomos hasta los muslos. Y la túnica nos habla justamente de esa justicia, porque luego viene el cinto que tiene que sostener esa túnica. Y luego viene Pablo y habla en Efesios y dice que nosotros tenemos que tener un cinto. Y dice que nosotros tenemos que tener una armadura, que también es una vestidura. Pero acá habla en el orden sacerdotal y Pablo le añade un orden como de soldado en otra posición. Acá habla desde una administración y en el otro habla desde una posición aún de guerra. Entonces miren, eso es lo que yo le hablaba, de que nosotros tenemos que identificar las diferentes vestiduras que el Señor concede conforme a lo que necesitamos. Y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Habla de obras justas, habla de justicia, habla de rectitud, habla de honestidad. En definitiva, los que nos quiere trasladar, el cinto, las túnicas, es que nosotros tenemos que llevar adelante nuestras obras como sacerdotes en rectitud, en honestidad, en verdad. No podemos hacerlo de forma trivial, porque ni siquiera los que no iban a llevar la vestidura puesta necesitaban ser hombres sabios para confeccionarlas. Simplemente que a alguien se le concedió que lleve adelante eso. Pongo otra figura. El libro de Hechos de los Apóstoles habla de que están los que sirven al altar y los que sirven a las mesas. ¿Escuchó alguna vez? Y están los que predican y están los que asisten, como en la iglesia, como en las tribus, como en el tabernáculo. Todos tenemos una diferente función, pero no por eso los pecadores están en la puerta, los más pecadores en el baño, los más exitosos se sientan en el medio y nosotros en el altar. No. Porque ahí puso principios los profetas y los apóstoles, diciendo, los que van a servir las mesas
escójanlos. Que sean hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo. O sea que yo para servir el té en la escuelita, no es que así nomás, no. Tenés que estar lleno del Espíritu Santo. Pero viste que nosotros le enseñamos a los chicos, ellos no entienden mucho. Si le decís ellos, no. Me toca barrer el templo. Yo siempre les enseño a los hermanos, no es barrer el templo, es una tarea sacerdotal. Ahora, que vos no le des la trascendencia que realmente tiene, es otra cosa. Que vos te presentes cargado de pecado, como te parece, que he limpiado, barré otra vez. Es muy triste eso. No habla de eso la Escritura, sino que vos fuiste un privilegiado, que te escogieron para ser un guardián del templo. Así dice el libro de Ezequiel, de Eclesiastés. Números también habla de los guardianes del templo, de los que preparan el lugar donde la presencia de Dios se tiene que manifestar. Entonces no es así nomás. No, pero a mí no me toca nada. Yo solamente vengo y disfruto de la presencia de Dios. Bueno, déjame decirte que vos también sos un sacerdote. Y que así como se activan los principios espirituales a favor y en contra para el rango de sacerdocio, también se activan para los que desprecian el sacerdocio. Eso lo hemos visto, ¿se acuerdan? Que dice que por tanto desechaste el conocimiento de tu Dios, yo te saco del sacerdocio. Ni siquiera dice te desecho, no, te saco del sacerdocio. Y por ende, me voy a olvidar de tus hijos. Entonces, no es así nomás. Tengo una responsabilidad que me trae beneficios, no que lo hago por miedo. Si usted o yo lo hacemos por miedo, o sea, estamos cerrados. Se conceden por amor, se conceden porque fuiste escogido, porque yo fui escogido, se conceden porque hay beneficios, se concede porque desde esos beneficios beneficia a los tuyos, porque Él salpica aún al que no cree, para que luego crea. Porque para eso eran las túnicas, lo que representan esos hilos finitos que parece que no se ven, la sencillez de nosotros poder ser y estar en la presencia de Dios, pero también tener la gracia de que cuando estamos fuera de este lugar, dentro del marco donde todos somos 3 veces santos, como así, y todo, yo los miro, pero están para irse al cielo. Pero después capaz que los agarran otros campos y no sé por qué, ¿cambiaron o son eso? Que nos dé la capacidad el Señor por medio de esas vestiduras sacerdotales de poder ir a mi vecino, de poder ir a mi compañero. Siempre digo lo mismo, en todos los lugares donde nos toque estar, que se identifique. Mira, vos tenés, ¿no le dijeron nunca algo así? Vos tenés algo raro. No sé, vos irradiás paz. Dicen, no saben cómo identificarlo, ¿no? Espero, ¿no? Que no sea que vos tenés algo raro. Te veo siempre medio loquito, estás medio... Y que nos digan, ¿se imagina nosotros siendo el Señor que nos diga, te invito a la iglesia? No, si yo voy a la iglesia. ¿Cómo no se notaba? Eso tiene que hacer, no una alarma, tiene que hacer... ¿Se imaginan un compañero de trabajo años y él te invite a la iglesia? O al chino donde fuiste a comprar toda la vida. O al almacén. Yo digo chino porque por todos lados. ¿Que vos ibas a la iglesia? No digo que tengamos momentos malos, pero se imagina que no nos identifiquen o que nos digan, no, como siempre te veía turbado, siempre te veía así. Nada, te quería presentar al Señor. ¿Se imagina? Por eso las vestiduras, por eso todo lo que provee el Señor, para que nosotros podamos ser fieles representantes, porque hay beneficios y porque somos de Él.
Amén. Túnicas bordadas. Los calzoncillos se utilizaban para que los que ministraban en el tabernáculo no sudaran. Así menciona la Escritura. Esto nos enseña que la obra de Dios debe hacerse sin contaminaciones sexuales. El libro de Tesalonicenses habla de que en el tiempo del fin, porque es un libro escatológico, el libro de Tesalonicenses. Las cartas a esa iglesia y que por ende se trasladaron a la iglesia fueron en tiempos donde ya se anunciaba la venida del Señor comenzando la iglesia. Entonces, en sus menciones habla de que nosotros busquemos la santidad y que nos apartemos de todos los pecados sexuales, así dice. Y luego empieza a hablar sobre la venida del Señor y cómo nos tenemos que presentar. Entonces el sacerdocio del tiempo del fin tiene que definirse, aún tiene que cuidar un área que está siendo muy, pero muy atacada. Sacerdotes, cuidemos nuestra investidura, cuidémonos en el orden sexual y cuidemos a los nuestros, porque están siendo atacados. Amén. Entonces acá se va a tener que poner firme, porque si no se los van a llevar puesto. Entonces es más necesaria que nunca la vestidura sacerdotal, porque nos alinea. No podía el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo sin los calzoncillos. ¿Qué estaba quitando? La santidad en esa área. Y la realidad, la Escritura también muestra y deja ver de que así como fue en la primera venida del Señor, será también en su segunda venida, donde los movimientos espirituales fuertes en el área sexual, conforme el espíritu de Jezabel, que el Señor reprenda, que es un espíritu que viene a trastocar el orden sexual para pervertirlo. Por eso el Señor dice que va a enviar a Elías para contrarrestar esa potestad. Bueno, de eso lo hemos hablado un montonazo y vamos a seguir hablando. No es simplemente, sí, viene Elías, ¿dónde está? No, veamos cómo procedió Elías para poder batallar contra esa potestad. Porque donde está Elías es porque está Jezabel. En toda la Biblia lo va a poder ver. En el tiempo cronológico de Elías, en el tiempo donde estuvo Juan el Bautista, que dice que estaba con el espíritu de Elías, por eso enfrentaba a Herodes y a todo ese mundo de perversión donde estaban entre cuñados, donde todo había un desorden sexual, donde eso imperaba y donde los sacerdotes de ese tiempo levantaron un templo en ese lugar. Por eso la Escritura dice que era el templo de Herodes, donde andaban mucho ahí Anás y Caifás. Pero había otro que estaba en el desierto. Y en ese lugar dice que venía palabra de Dios. Entonces yo genero la atmósfera espiritual para que descienda el Espíritu Santo y me hable y yo pueda ejercer el sacerdocio como corresponde. Porque de eso también vamos a hablar. Y no me quiero detener porque tengo todo ahí. La info. Porque Juan fue un sacerdote. Porque aunque todos decían que él se vestía con piel de camello y se comía la langosta, él era un sacerdote porque sus papás eran sacerdotes y fue ungido desde el vientre. No, pero él no, viste que él no hizo Juan no hizo el instituto bíblico, ¿cómo va a ser sacerdote? Pero dice la Biblia que multitudes se congregaban en la iglesia de Juan. Y él no iba con que te va a ir bien, Dios te va a bendecir, hace lo que quiera que está todo bien. No. Juan, mamita querida, son hijos de la serpiente, el hacha está a la raíz, si no se arrepiente van a ir al infierno. Pero dice que multitudes seguían a Juan. Yo quiero ese sacerdocio, que cuando mi boca se abra, se rompan los campos espirituales y la gente pueda creer. Sin ningún tipo de caramelos, ni endulzar lo que no hay que endulzar. Porque para eso teníamos el mundo.
del cual el Señor nos sacó. Entonces miren la importancia, y dice que saltaban, estaban contentos. Después léalo y vean las diferentes versiones de donde habla de la predicación de Juan, lo que ocurría. Y lo siguieron al Señor porque Juan les dijo que lo siga. Porque la realidad es que la Biblia deja ver que se querían quedar con Juan. Y le dijo, he aquí, él lo reconoció, el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. A él yo ni siquiera puedo atarle los cordones de las sandalias. O significa, porque la sandalia dice que es, conforme Efesios es el Evangelio. O sea que la predicación de Juan era menor que la predicación de Jesús. Por eso le dijo a él, o sea, lo que escucharon de mí, crack. Pero cuando empiecen a escuchar al Señor, ahí realmente ustedes van a obtener la plenitud de todas las cosas. Entonces sigan al Señor. Y esa es la tarea de un verdadero sacerdocio. Un puente. Que en todos los órdenes, conforme esa vestidura, nosotros llevemos a que sigan al Señor. Amén. No me quiero extender. ¿Qué me queda? El cinto era de lino fino y se utilizaba para ceñirse las vestiduras. El cinto nos habla de la verdad. Así también dice Efesios. Es decir, no ser falsos en nuestra forma de vivir, ni de actuar, ni de hablar. Ni de vivir, ni de actuar, ni de hablar. En las tres facetas. Ni de vivir, ni de actuar, ni de hablar. Porque nosotros podemos vivir, pero también podemos actuar. ¿No conoció ese que siempre, en cualquier instancia, así, tan feliz está? Que sí, hola, estaba medio así, hola hermano, hola, ¿cómo pasó? Corremos riesgo de entrar en mantos de simulación. Bueno, ¿todo bien, hermano? No puedo ni hablar de cómo estoy. Estaba en el comedor, abrí la Biblia y descendió la gloria. Y vos decís, pero hay ciertas falencias que no tienen que ver con juzgar, pero uno mira y dice, pero yo veo ciertos desórdenes por ahí dando vueltas que si la gloria de Dios realmente hubiese bajado, algún cambio tiene que ejercerse. Nosotros estamos bajo la gloria de Dios porque estamos bajo la palabra. Entonces la palabra tiene que ejercer un cambio. Pero eso lo tenemos que llevar ahora nosotros. Porque en eso se convierte un hombre sabio, en aquel que oye y lleva adelante la palabra, no sus propios deseos ni concupiscencias. Entonces no puedo simular ser un sacerdote. Tengo que serlo. Porque esa misma investidura me va a llevar a un compromiso, porque esa es la función que nos concierne a todos. ¿Por qué? Porque somos un pueblo especial, porque somos un pueblo adquirido por Dios, porque somos una nación santa. ¡Wow! Porque fuimos sacados de entre los sacados. Porque muchos fueron llamados, pero pocos fueron escogidos. Y esa escogencia sigue. Pero esta vez es nosotros y Dios. Ahora sí que podemos hacer obras que no nos van a salvar. Porque el Señor ya nos salvó. Ahora yo las hago para agradar. Porque dice la Biblia, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Pim, pum, pan, caen los ángeles por todos lados, sí, pero mostrame tus obras. Es de acá, es de acá, es, a ver. Entonces, hay un reconocimiento por medio de las vestiduras en el orden espiritual. Creo que termino. Porque el cinto era el último. ¿No me olvido de nada?
Sí, me olvido. En realidad no me olvido, simplemente era para preguntar. Hay algo muy particular que el sacerdocio tiene que tener y provee las vestiduras, que en aquel tiempo era el turbante que utilizaba el sumo sacerdote, que también fue elaborado de lino fino. Eso lo encontramos, lo hemos leído en el 2839, por ahí ahora lo van a ver en la pantalla, o luego cuando lo vean, o lo que lo están viendo, o lo van a ver después. Fue elaborado de lino fino y era utilizada cuando entraba al lugar santísimo. En la parte de adelante tenía una corona que tenía grabado, ¿se acuerdan que tenía grabado en la frente el turbante del sumo sacerdote? No, pastor, si no se acuerdan, digamos, no, pastor, no me acuerdo. O si no, ahí está la Biblia. ¿Está leyendo la Biblia? Si no, santidad a Jehová. O sea que dentro de lo que representaba el turbante, que luego también la armadura espiritual lo toma como un yelmo, pero que en definitiva el Señor menciona y dice que la mente representa ¿qué? El corazón. Entonces viene y dice que nuestra mente tiene que ser continuamente renovada en la presencia del Señor. Esa era la identificación. Usted y yo, conforme hemos creído en el Señor y estamos en este proceso de perfeccionamiento, tenemos un sello en la frente, o el sello del Espíritu, que nos va a identificar para el día de la redención. Pero como sacerdocio tenemos que entender que el Señor quiere nuestros pensamientos purificados. Siempre pensando cosas que son verdaderas, honorables, justas, puras, amables, de buen nombre, con virtudes y dignas de alabanza. Eso dice Efesios 4. Si hay alguna cosa en qué pensar, mejor pensemos en lo bueno. Porque la realidad es que también muchas veces pensamos en cosas que no son buenas. Pero dice la Escritura que tenemos la capacidad, como sacerdocio del Señor, de que nuestros pensamientos estén purificados. Y miren, ¿se imagina usted hoy? La verdad, ¿no? Que tenga que utilizar, no sé si un turbante, una gorra, pongámosle, una vincha. Y que diga, la traducción es santidad siempre, como que onda, yo estoy consagrado al Señor. Pero ya no podemos con un discurso liviano. Porque continuamente, si no estamos bien parados, ya todos cerramos, todos pecamos, eso dice la Escritura. Lo único que no hacemos es hacerlo deliberadamente, porque hay un trono de la gracia. Pero ¿se imagina usted tener que caminar, que esas leyes sigan impuestas hoy y que usted tenga que ponerse acá, salir por la calle como creyente? ¿No? Santidad a Jehová. Y va al laburo y se siente, lo miran. ¿No? Y entonces no te queda otra que portarte bien. ¿O no? No sé. Pero ellos lo llevaban. Y dice que el pueblo de sacerdotes, o sea, los que eran del sacerdocio común, vamos a decir, anhelaban ser sumos sacerdotes. Lean el orden sacerdotal. Después yo no me voy a detener por el tiempo realmente, porque creo que ya me extendí un poco más de la cuenta. Pero es importantísimo que nuestros pensamientos estén siempre delante de la presencia de Dios. Porque es un beneficio que obtuvimos como sacerdotes. Los sacerdotes querían ser sacerdotes. A mí me duele que muchas veces la iglesia no quiera ser iglesia. Que tengan en poco el sacerdocio que el Señor levanta.
como una representación, como lo que nosotros representamos. A veces es más digno, y yo no digo que esté mal, ser alguien en la vida. Usted ya es alguien en la vida. Insisto, me encanta que sean profesionales, que crezcan, que se desarrollen, que tengan abundancia, me llena de gozo. Pero si eso está por sobre el Señor, en el creyente, algo no está bien. Yo veo a los ministros y los ministerios en el orden natural, ¿no? Que hasta los tipos van y juran ahí, poniendo sus manos en los evangelios, ¿no? ¿Sigue siendo así o ya lo sacaron? No, siguen. De hecho, en algunos oficios de las fuerzas lo hacen de la misma manera. Pero no están honrando al Señor. Están honrando la investidura y quién lo invistió. No sé si se dice así, o quién los ungió, o quién le dio el traslado para que puedan llevar determinadas funciones. Y yo a veces pienso y miro, y realmente, y no soy mejor que nadie, yo quiero agradarle al Señor. Y los miro y digo, Señor, vos me hiciste mayor que todos ellos, porque vos me hiciste un ministro tuyo. Y eso no lo puede conceder nadie, solamente el Señor. Y si lo tengo, lo quiero honrar. Y si después soy doctor, ingeniero o lo que fuese, gloria a Dios también. Pero si eso va a ser mayor que la identidad y el sacerdocio que Él me dio, todavía no me amaneció. Estoy hablando algo que no conozco. Estoy diciendo algo que no quiero honrar. Entonces las vestiduras sacerdotales, y no es poco, termino con esto y no es poco, y ya adoramos al Señor. Que el Señor siempre esté en el frontal. Comúnmente se dice que cuando tenés honra, o sea, ¿qué dice? Levantá la cabeza, levantá la frente, andá con la frente en alto. Y yo quiero decirle a la iglesia de Cristo en esta mañana, es tiempo de ir con la frente en alto, porque en nuestra frente dice que nosotros hemos sido santificados para el Señor. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar al Señor. Las vestiduras sacerdotales nos hablan acerca de Jesucristo y de su obra de redentora. Y en nuestras vidas tenemos que tener presente que esa verdad no puede ser quitada, porque el Señor mandó que sea un pacto perpetuo y que sea trasladado de generación en generación. Y que todas las veces que nosotros veamos las vestiduras que se nos concedieron, podamos identificar con cada una de las vestiduras que se le concedió a un pueblo especial. Ustedes son mi especial tesoro. No dice simplemente que son especiales, dice que son mi especial tesoro. Que hay un especial cuidado, que ustedes me pertenecen. Este tiempo es un tiempo maravilloso para nosotros, acomodarnos la ropa, que muchas veces estaba ahí o que muchas veces la hemos dejado, porque hemos preferido utilizar otras ropas. Si estuviste lejos, volvé, porque hay vestiduras. En la casa del Padre hay vestiduras. No importa lo que hayas hecho. Volvé. Volvé. Y no solo estoy hablando a los que se alejaron de forma física, estoy hablando a los que se alejaron en su corazón. Porque hay muchos que vienen a la iglesia, pero su corazón no está en la iglesia. Cuando digo en la iglesia, no está en el Señor, no está en su presencia, está en otro lugar. Y por ende la Escritura dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Vení, volvé. Ponete las vestiduras. Ponete las vestiduras. Ponete el anillo. Ponete el turbante.
el Señor nuevamente purifica tus pensamientos, purifica tu corazón, para que andes y andemos en santidad. Buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que todo lo que hemos aprendido por medio de cada uno de los materiales, cada una de las partes de esos vestidos, sean hoy un rema, una revelación para cada uno de nosotros, para saber bien lo que llevamos puestos. El Señor nos ha embestido, el Señor nos ha dado unas vestiduras santas, sacerdotales, de servicio, de amor, de misericordia. Y dice que nos tiene preparada una que es mayor, en donde nosotros vamos a ir recopilando, juntando las acciones justas, las obras de fe, porque dice que esas están en un recipiente y que dicen que esas obras no mueren. Esas obras nos siguen. Esas obras nos siguen. Amén. Termino. Eclesiastés capítulo 9, verso 8 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Hay vestiduras. El Señor está vistiendo a la iglesia, pero también hay aceite fresco, también hay llenura del Espíritu Santo. Vamos a levantar nuestras manos. Que haya siempre, Señor, que haya siempre en todo tiempo sean blancos nuestros vestidos. Y que nunca falte un aceite sobre nuestra cabeza. Sobre nuestra cabeza. Aleluya. Porque el aceite de la unción se vuelca sobre la cabeza, recorre la barba, pasa por todo el cuerpo y llega hasta el borde de las vestiduras. Señor, tú eres nuestro sumo sacerdote. Y todo lo que fue derramado sobre tu cuerpo será derramado, Señor, sobre tu cuerpo, que es la iglesia, que no está desnuda, que está vestida. Alégrense y gócense, porque las bodas han llegado. Y el Señor le ha concedido a la novia vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Y el lino fino fueron, son y serán siempre las acciones justas de los santos. Señor, te damos gracias y te ruego tu bendición trascienda los lugares y los tiempos, y seamos abrazados, Señor, por tu presencia. Y ahora, como en el tabernáculo que fue cambiado, Señor, nosotros entramos a tu presencia libres, confiados. Señor, entramos al Shekinah, donde alumbras tú con tu presencia, para que nos hables, para que nos sanes, para que nos libres y para ser llenos del aceite de la unción que solamente podía ser derramado por el sumo sacerdote. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu presencia. A ver, a ver. Eso. Gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias. Satúrame, Señor, y satúrame, Señor, con tu presencia. Oh, satúrame, Señor,
Señor, con tu Espíritu Santo. Gracias. Bueno, hay poder en Cristo. A ver, hay poder, poder. Vamos. En mi Jesús, yeah, quien murió y resucitó. Sí, hay poder, poder. Oh. Vamos a declarar otra vez. Dice, sí hay poder, poder, en mi Jesús. Oh, y Él murió y resucitó. Sí hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos por tu presencia. Oh, gracias, Señor. Te damos por tu poder. Uy, gracias, Señor. Te damos por tu Espíritu Santo. A ver, a ver. Gracias, Señor. Oh, gracias. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor.